Llegó a Dubái buscando fama y un coche de ensueño. Lo que encontró fue un depredador con sonrisa de benefactor, y un final que nadie quiso investigar. Una modelo de Instagram de 23 años procedente de Texas viaja a Dubái tras recibir una oferta exclusiva de una marca de automóviles de lujo. El viaje promete exposición, riqueza y un coche nuevo. Durante unos días, todo parece perfecto. Publicaciones de vistas al océano, cenas de alto nivel y regalos de diseñador inundan su feed. Entonces, sin previo aviso, toda actividad cesa. Su familia no puede contactar con ella. Las llamadas de su novio quedan sin respuesta. Y una semana después, solo se encuentra la mitad de su cuerpo arrastrada por las olas en una playa de Dubái. Las autoridades afirman que fue un accidente. Pero quienes la conocían insisten en que ocurrió algo mucho más oscuro. Lo que los investigadores descubren a continuación expone un mundo de poder, engaño y obsesión. Un mundo contra el que Aliyah Carter nunca tuvo oportunidad. Bienvenidos de nuevo a True Crime Retold, donde desenterramos las historias que otros dejan de contar. Casos que ponen a prueba todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana. Si encuentras nuestras inmersiones profundas tan absorbentes como nosotros, por favor tómate un segundo para dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso nuevo. Ahora, entremos en materia. En una luminosa mañana de jueves en Dallas, Aliyah Carter, de 23 años, estaba sentada en su pequeño tocador arreglándose el pelo y desplazándose por su teléfono. Las notificaciones no paraban. Marcas etiquetándola, seguidores comentando, mensajes directos de gente queriendo colaborar. Para Aliyah, esto no era solo diversión, era trabajo. Había pasado los últimos 3 años intentando hacer crecer su carrera como modelo, publicando a diario, gestionando pequeños acuerdos y ahorrando cada centavo que podía. Vivía con su novio, Jacob, un mecánico que había estado a su lado mucho antes de los nombres de marca y las sesiones de fotos. Él trabajaba largas horas, a menudo llegaba a casa cubierto de aceite. Pero nunca se quejaba de apoyar su sueño. Cuando ella alcanzó sus primeros 10.000 seguidores, él compró un pequeño pastel que decía, «Sigue adelante». Y ella lo hizo. Una noche, mientras revisaba mensajes, un nuevo correo captó su atención. El asunto decía, oportunidad de asociación con marca, Dubai Luxury Motors. El remitente afirmaba representar a una empresa de automóviles que se expandía al marketing de influencers. Querían que Aliyah viajara a Dubái para una campaña patrocinada, y parte del acuerdo incluía fotografiarse con un coche de lujo nuevo que podría quedarse después. Semanas antes, su amiga Yasmín la había convencido de solicitar una campaña internacional que la marca supuestamente estaba realizando. Aliyah había enviado sus datos sin muchas expectativas, sin creer realmente que saliera nada de aquello. Así que cuando llegó este correo, con logo oficial, tono profesional e itinerario completo, se sorprendió de verdad. Al principio se rió. Sonaba demasiado bueno para ser cierto. Pero el correo incluía una firma adecuada, un número de teléfono e incluso documentos adjuntos con membrete oficial. El mensaje decía que su empresa trabajaba estrechamente con Sheikh Amir Al-Rahman, un respetado empresario conocido por financiar eventos benéficos globales. Su nombre solo ya tenía peso en Internet. Búsquedas rápidas mostraban fotos de él junto a celebridades y líderes mundiales. Aliyah respondió educadamente, sin esperar nada. Horas después recibió una llamada de una mujer con un suave acento británico que se presentó como coordinadora de marca del Sheikh. Explicó los detalles, vuelos cubiertos, hotel de 5 estrellas, honorarios por apariciones y la oportunidad de trabajar directamente con él. Jacob no lo vio con buenos ojos desde el principio. Le parecía demasiado rápido, demasiado perfecto. Le dijo que lo verificara todo 2 veces. Ella lo hizo y todo parecía legítimo. El itinerario de viaje venía de una agencia verificada y el contrato de pago incluía una dirección legal en Dubái. Tras varios días de idas y venidas, Aliyah firmó. Le dijo a Jacob que solo estaría fuera una semana y que este acuerdo podría cambiarlo todo para ambos. Él forzó una sonrisa y dijo que estaba orgulloso de ella. Pero cuando lo abrazó para despedirse, él la sostuvo un poco más fuerte de lo habitual.
Su vuelo estaba programado para el lunes siguiente. Sería su primer viaje fuera del país. El vuelo de Aliyah a Dubái debía cambiar su vida durante una semana. Ese era el tiempo que duraba el acuerdo con la marca: 7 días de sesiones de fotos, un evento de meet and greet y una breve campaña de vídeo para el lanzamiento de un coche de lujo. Tenía su billete de regreso impreso y guardado cuidadosamente dentro del pasaporte. Todo parecía temporal, como un breve paso a otro mundo antes de volver a casa. Pero desde el momento en que llegó, nada del viaje se sintió temporal. La primera bocanada de aire cálido del desierto, el chofer esperándola en la puerta, la tranquila confianza de las personas que la recibieron. Todo parecía permanente, como si estuviera destinada a estar allí. Su chofer le entregó una botella fría de agua y sonrió sin hablar mucho inglés. El vehículo era un elegante SUV negro que se deslizaba por el interminable horizonte de Dubái como un susurro. Su hotel era un palacio, del tipo que solía pasar deslizando en redes preguntándose quién se alojaba realmente allí. Ahora era ella, esa persona. El vestíbulo brillaba bajo lámparas de araña de cristal y un aroma a jazmín flotaba en el aire. En recepción, el personal ya conocía su nombre. Su habitación daba al mar, con ventanales de suelo a techo y luz solar derramándose sobre un sofá blanco. La esperaba una cesta de frutas, una tarjeta y una pequeña caja con una pulsera de oro grabada con sus iniciales. La tarjeta era sencilla: bienvenida a Dubái, señorita Carter. Su comodidad es nuestra prioridad. Desde ese momento, se sintió vista. Durante los días siguientes, Aliyah se movió por un horario que parecía sin esfuerzo. Los fotógrafos de la marca la recibían en showrooms de diseñadores. Estilistas llevaban perchas de ropa directamente a su habitación y asistentes cargaban equipo mientras ella posaba contra fondos dorados y coches de lujo. Todo funcionaba perfectamente. La trataban con un respeto silencioso, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. No tardó en que sus redes sociales explotaran. El tipo de engagement por el que antes luchaba ahora llegaba solo. Sus seguidores se duplicaron. Marcas republicaban su contenido y nuevos patrocinadores comenzaron a contactarla. Cada foto que compartía desde Dubái, cada pie de foto sobre momentos de gratitud y sueños haciéndose realidad, alimentaba una historia creciente de éxito que su audiencia adoraba. A mitad de semana, conoció al hombre detrás de todo, Sheikh Amir Al-Rahman. Llegó a una de las sesiones sin avisar. Los fotógrafos dejaron de trabajar en cuanto lo vieron. No era ruidoso ni iba rodeado de séquito, pero la gente se apartaba sin que se lo pidieran. Era alto, bien vestido, con ojos tranquilos y una voz que transmitía certeza. Cuando habló con ella, lo hizo con calidez y sinceridad. Le dijo que admiraba su ética de trabajo, lo lejos que había llegado por su cuenta. Dijo que le recordaba a personas que construían su futuro desde cero. Aliyah había conocido empresarios antes, pero ninguno como él. No había arrogancia en su tono, ni coqueteo, solo una presencia que te hacía querer escuchar. Habló de cómo Dubái estaba cambiando, de cómo mujeres como ella podían representar una nueva imagen de confianza y ambición. Salió de esa reunión sintiéndose inspirada, como si la hubieran elegido personalmente para algo mayor. Desde entonces, su viaje dejó de sentirse como un proyecto a corto plazo. Empezó a sentirse como el comienzo de una asociación. 2 días después, llegó un mensaje del asistente de Amir diciendo que el Sheikh había extendido su contrato. La campaña se ampliaba. Habría sesiones adicionales, recorridos por la ciudad y entrevistas para cobertura de prensa. Su estancia ahora era de duración abierta, todo gestionado y pagado. Podía quedarse el tiempo que fuera necesario. Sonaba como un sueño. Cuando llamó a casa, su voz llevaba una emoción que no podía ocultar. Jacob se alegró por ella, aunque su tono permaneció callado. Le prometió que volvería pronto, que esta extensión era demasiado buena para rechazarla. Él no discutió. Confiaba en su juicio, aunque no entendiera el mundo al que estaba entrando. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de lujo y elogios. Asistió a desfiles de moda, cenas privadas y eventos benéficos.
El Sheikh aparecía a menudo en esas reuniones, saludándola como a una protegida, interesándose por alguien en quien creía. La hacía sentir protegida, como parte de un pequeño círculo privilegiado. Pronto empezaron a llegar regalos a su habitación. Perfumes, bolsos, joyas de edición limitada. Cada uno venía con un breve mensaje de agradecimiento. Nunca directo, siempre respetuoso. Se convirtió en un ritual que esperaba cada mañana. Comenzó a publicarlos en redes, agradeciendo a las marcas, etiquetando ubicaciones, construyendo la imagen de una mujer que por fin vivía la vida que siempre había imaginado. Sus redes sociales se transformaron de la noche a la mañana. Los números eran impresionantes. La gente la llamaba metas afortunadas, la próxima gran cosa. Ella misma empezó a creérselo. La chica de Atlanta que una vez modeló con ropa prestada ahora se sentaba en coches que la mayoría solo veía en revistas. A medida que los días se convirtieron en semanas, se sintió más cómoda en Dubái. Su horario, antes ajustado, ahora fluía a su propio ritmo. Asistentes gestionaban reservas, chóferes esperaban abajo cada vez que quería salir y el personal del hotel la recibía con sonrisas familiares. El Sheikh la invitaba ocasionalmente a almuerzos o cenas, siempre enmarcados como charlas sobre la campaña. Esos encuentros se sentían naturales, cómodos. Hablaba de cultura, viajes y el poder de usar la influencia para el bien. Escuchaba cuando ella hablaba. Recordaba detalles sobre la cocina de su madre, su ciudad natal, su color favorito. Lentamente, la admiración se convirtió en afecto. Aliyah no notó cuando se difuminó la línea entre trabajo y amistad. Empezó a sentir que le debía algo. No en un sentido empresarial, sino emocional. Él le había dado todo, exposición, respeto, oportunidades. La gratitud creció hasta convertirse en algo más. Sus publicaciones reflejaron ese cambio. Las fotos se volvieron más suaves, más personales, y los pies de foto insinuaban emoción en lugar de negocio. Empezó a sonreír de forma diferente, confiada, casi amorosa. Sus seguidores lo notaron. El Sheikh también. La conexión entre ellos se profundizó en silencio. Cuando enviaba regalos, ella los aceptaba sin dudar. Cuando ofrecía consejos, los seguía. Y cuando le dijo que era demasiado importante para apresurarse a volver a casa, ella estuvo de acuerdo. Se dijo a sí misma que se quedaría un poco más, solo hasta que la campaña se lanzara oficialmente. Pero pasaron semanas y la campaña nunca se lanzó. En cambio, seguían apareciendo nuevas oportunidades. Cada una la ataba un poco más a él. Para entonces, Aliyah había dejado de contar días. Dubái se había convertido en su mundo. El hotel luminoso, el horizonte resplandeciente, la voz suave del hombre que siempre parecía saber qué necesitaba. Todo se sentía seguro, cierto e interminable. No había señales de peligro, solo comodidad, solo lujo, solo la sensación de que estaba exactamente donde debía estar. A medida que pasaban las semanas, la vida de Aliyah en Dubái se asentó en un ritmo que casi no parecía real. Los días empezaban tarde y terminaban aún más tarde. Se despertaba con el sonido del mar fuera de su ventana, la luz del sol derramándose sobre suelos de mármol y mensajes de su audiencia creciente diciéndole lo inspirada que se sentía por su éxito. El personal del hotel la saludaba cada mañana como si fuera realeza. Todo en su vida ahora fluía sin problemas, como si alguien hubiera planeado cada segundo antes incluso de que abriera los ojos. El equipo del Sheikh gestionaba todo. Los chóferes llegaban antes de que los pidiera. Las comidas se entregaban sin pedirlas y su agenda pasaba de un evento glamuroso a otro. Sesiones de fotos cerca del puerto deportivo, cenas finas bajo lámparas de araña, galas benéficas llenas de personas cuyos nombres antes solo veía en línea. Cada rincón de su día parecía diseñado para hacerla parecer y sentirse importante. Cuando publicaba, su teléfono se iluminaba con miles de likes y comentarios. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había soñado, un rostro que la gente reconocía, una mujer admirada por su belleza y éxito. Los números en su pantalla ya no parecían seguidores. Parecían validación.
Cada publicación la acercaba más a la versión de sí misma que había imaginado durante años. El Sheikh aparecía a menudo en esos eventos, siempre en silencio, sin exigir atención. Cuando entraba en su habitación, las conversaciones se detenían sin que nadie notara por qué. Hablaba con ella en intercambios breves y significativos que la dejaban sintiéndose vista de formas que nadie más había logrado. Sus palabras tenían peso, del tipo que permanecía en su mente mucho después de que se fuera. Su relación con él se fortaleció sin que ninguno de los dos tuviera que definirla. Tenía una forma de hacerla sentir que todo lo que hacía importaba, que no era solo una modelo o influencer, sino parte de algo más grande. Cuando la elogiaba, se sentía ganado. Cuando la halagaba, se sentía sincero. Dejó de contar los días desde que dejó casa. Sus redes reflejaron ese cambio. Los pies de foto se volvieron más reflexivos, el tono más confiado. Comenzó a escribir sobre encontrar paz, manifestar grandeza, confiar en el tiempo. Sus seguidores lo adoraban. Veían a una mujer viviendo su sueño completamente transformada. Jacob, en casa, observaba la transformación desde lejos. No entendía esta nueva versión de ella. La perfección filtrada, los regalos de diseñador, las cenas interminables. Sus llamadas se hicieron más cortas, a veces solo unos minutos antes de que dijera que tenía que irse. La distancia entre ellos se estiró en silencio, no con discusiones ni palabras duras, sino con quietud. Ella se decía que era temporal, que una vez terminara la campaña todo volvería a la normalidad. El Sheikh parecía satisfecho con su progreso. Comenzó a involucrarla más en sus apariciones públicas. Fotógrafos los capturaban juntos, su sonrisa brillante junto a su expresión calmada. En línea, la gente especulaba sobre su conexión. Algunos la llamaban afortunada, otros ambiciosa. Ella no prestaba atención al cotilleo. Solo veía cómo crecía su engagement cada vez que su nombre aparecía junto al de él. A veces le enviaba notas escritas a mano con caligrafía impecable, agradeciéndole por representar su visión con gracia e inteligencia. Otras veces llegaban regalos sin explicación. Joyas finas, perfumes raros, libros de poesía manuscritos. Ella aceptaba todo con gratitud silenciosa. Se sentía bien ser apreciada, ser elegida, ser vista. Cuanto más tiempo se quedaba, más pequeño se volvía su mundo, aunque no lo notara. Sus contactos originales de la marca hablaban con ella menos a menudo. Cuando preguntaba por la campaña oficial, le aseguraban que todo avanzaba. Cada retraso venía con una disculpa y una razón que sonaba lógica. Nunca se le ocurrió cuestionarlo. Los días se fundían unos con otros, llenos de belleza y quietud. Su teléfono seguía lleno de elogios. Su rostro se convirtió en la historia del éxito. Una chica de Texas viviendo la vida que todo influencer quería. Empezó a creer que esta nueva versión de sí misma era permanente, que la vida que tenía antes era solo un escalón para llegar a esta. Cada vez que pensaba en volver a casa, siempre surgía algo. Una nueva oportunidad, un pequeño favor solicitado, un mensaje recordándole lo valorada que era. El vuelo que una vez había reservado ya no existía en su mente. Dubái se había convertido en el centro de su mundo, y el hombre que lo hizo posible estaba en el corazón de todo. En su segundo mes en Dubái, la vida de Aliyah se había convertido en un bucle perfecto. Las mañanas siempre empezaban igual. Un golpe en la puerta, una voz educada deseándole buen día, una bandeja de desayuno dispuesta como una sesión de fotos, fruta fresca, café, pasteles calientes, a veces flores. Cada día llegaba una tarjeta escrita a mano con la comida. Su horario ya no estaba fijo en eventos de campaña. La marca se había quedado callada sobre plazos y fechas de lanzamiento. El nuevo enfoque era presencia. Decían que su imagen sola, su apariencia, su elegancia, su confianza, ahora era la marca. Ya no solo representaba lujo. Lo vivía. Sonaba glamuroso. Y para Aliyah, se sentía como éxito. Tenía todo lo que solía soñar, la ropa, la atención, el acceso. Se movía por la ciudad con chóferes esperando fuera,
personal siguiéndola discretamente y puertas abriéndose antes de que las tocara. Dubái tenía un ritmo que recompensaba la belleza y el control, y ella había aprendido a moverse perfectamente dentro de él. Sin embargo, bajo todo ese brillo, algo sutil había empezado a cambiar. Comenzó con cosas pequeñas, la forma en que a veces sus mensajes no se enviaban, las veces que las llamadas del hotel se desviaban a un conserje que decía que pasaría el recado. Su contacto original de la empresa de coches dejó de responder por completo, reemplazado por un nuevo coordinador que hablaba en frases educadas y vagas y firmaba correos solo con iniciales. Cuando preguntaba por su vuelo de regreso, le decían que había ajustes imprevistos en el plan de viaje y que la marca lo gestionaría todo. Sonaba profesional, así que lo dejó pasar. Aún así, empezó a extrañar casa de formas que antes no hacía. Extrañaba el ruido. Ruido real. El sonido de las herramientas de Jacob en el garaje, la risa de su madre por teléfono, el rasguño del perro de su primo corriendo por la casa. Dubái era hermoso, pero estéril. Todo olía a perfume y mármol. No había aleatoriedad, ni desorden, ni calidez. Pensaba en llamar a Jacob más a menudo, pero seguía posponiéndolo. Cada vez que miraba su teléfono, parecía llegar un mensaje del equipo del Sheikh justo antes de que marcara. Un recordatorio de un evento, un coche esperando fuera, una invitación a cenar. Siempre sentía que no tenía tiempo, y antes de darse cuenta, habían pasado días sin una conversación real. Cuando finalmente llamó, la distancia entre ellos era clara. La voz de Jacob sonaba más pequeña a través de la línea, enterrada bajo el ruido de fondo del taller. Le preguntó cuándo volvía a casa. Ella dijo pronto. Pero su respuesta carecía de certeza. Él hizo una pausa y luego dijo que dejaría de preguntar. Eso le dolió más de lo que esperaba. Esa noche miró alrededor de su suite y sintió una extraña quietud. Todo era perfecto, la iluminación, la temperatura, la disposición de los muebles. Sin embargo, algo en esa quietud le presionaba el pecho. Lo descartó. El éxito siempre venía con presión, se dijo. Esto era lo que significaba crecer. La presencia del Sheikh en su vida creció de forma natural, casi invisible. Al principio solo aparecía en eventos. Luego vinieron visitas pequeñas, sin avisar, pero nunca intrusivas. Preguntaba por su progreso, cómo se estaba adaptando y le recordaba que era parte de la familia. Ahora la palabra familia se quedaba con ella. Sonaba reconfortante, pero también pesada, como una promesa que no había aceptado pero que no quería romper. Su atención nunca fue inapropiada. Era calmada, medida, pensada, del tipo que la hacía sentir respetada y protegida. Cuando entraba en una habitación, la gente bajaba la voz. Cuando le hablaba, el mundo parecía pausarse. Elogiaba su éxito en línea, republicaba sus fotos y la llamaba públicamente un símbolo de gracia. Esas publicaciones le trajeron aún más seguidores. Era la cara de la elegancia, el tipo de mujer que la gente admiraba pero no entendía del todo. Pero la admiración venía con expectativas. Empezó a aparecer más a menudo en su agenda. Su coordinador le enviaba mensajes, almuerzo con su excelencia a las 2 o cena privada para invitados del embajador. Asistencia requerida. Nunca era una petición, pero siempre venía con un emoji sonriente o un tono educado que lo hacía sonar opcional, aunque no lo fuera. Cuando intentaba hacer planes propios, alguien de su personal intervenía para ayudar. Su independencia se gestionaba en silencio, envuelta en cortesía. Su mundo empezó a encogerse sin que se diera cuenta. Aún así, Aliyah se decía que así funcionaba el trabajo de alto nivel, organizado, preciso, protegido. Se convenció de que la estaban cuidando, no controlando. A medida que pasaban los días, empezó a pasar más noches en su compañía. A veces en eventos formales, otras en entornos tranquilos, cenas en su residencia, reuniones en salones privados. Esos momentos difuminaron las líneas entre lo personal y lo profesional, pero la atmósfera siempre era respetuosa. Hablaba de legado, imagen y fe. Contaba historias sobre construir desde cero, sobre ayudar a otros a ascender. Aliyah lo admiraba.
Lo veía como un mentor, alguien que entendía su impulso y quería guiarla. Su aprobación se sentía como prueba de que estaba haciendo algo bien. Cuanto más confiaba en ella, más confiaba ella en él. Su mundo fuera de Dubái empezó a desvanecerse. Jacob dejó de comentar sus publicaciones. Los amigos de casa escribían menos. Cuando lo hacían, las conversaciones se sentían superficiales, desfasadas. Ella había cambiado demasiado. O tal vez ellos ya no podían relacionarse. Cada foto que publicaba parecía impecable. Cada pie de foto confiado. Desde fuera, estaba prosperando. Por dentro, no estaba segura de qué sentía. No tristeza, no miedo, solo una creciente sensación de que su vida ya no le pertenecía por completo. Cuando Aliyah llevaba casi 3 meses en Dubái, ya no pensaba en semanas ni en horarios. Los días simplemente se plegaban unos sobre otros, cada uno envuelto en el mismo lujo silencioso que había llegado a aceptar como normal. Su vida era una secuencia de superficies impecables y voces educadas de personas que siempre parecían aparecer justo antes de que las necesitara. Había dejado de preguntar cuándo se lanzaría oficialmente la campaña. Cada retraso venía con una explicación suave y siempre había otra cena, otra sesión de fotos, otra promesa de que las cosas avanzaban. En una cálida tarde de finales de mayo, estaba en su balcón observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el mar. El horizonte brillaba como si lo hubieran dibujado solo para ella. Dentro de su suite, su maleta estaba abierta. Por primera vez en meses, estaba haciendo las maletas. Se había dicho que el viaje ya había durado demasiado, que necesitaba un descanso, que Jacob merecía más que llamadas cortas y excusas. Extrañaba el olor de sus propias sábanas, el desorden de casa. Estaba cansada de ser observada por lentes, cansada del tipo de silencio que viene con la perfección. Su vuelo estaba programado para la noche siguiente. La reserva la había gestionado un nuevo asistente, alguien a quien no había conocido antes. Había dejado el itinerario en recepción, impreso cuidadosamente, con el vuelo de regreso destacado. Por una vez, se sintió definitivo. Incluso envió un mensaje a su madre diciendo que pronto estaría en casa. Las respuestas que llegaron estaban llenas de emoción y alivio. Esa noche asistió a lo que debía ser su última cena formal en Dubái. Fue un asunto tranquilo comparado con las reuniones habituales. Sin fotógrafos, sin prensa, solo un puñado de invitados y el sheik. La recibió cálidamente, la felicitó por lo que llamó un viaje hermoso. Le dijo que había representado a la marca con orgullo y elegancia, que tenía una luz rara. La cena se sintió como una despedida, no un final, sino una pausa antes de algo nuevo. Dijo que estaría triste de verla marchar, pero entendía que extrañaba casa. Su tono era suave, su sonrisa amable. No había nada en su voz que insinuara algo más. Cuando regresó a su suite más tarde esa noche, el aire se sentía inusualmente quieto. Un ramo de rosas blancas esperaba en la mesa con una nota que decía, «Buen viaje, Aliyah. Nos has hecho sentir orgullosos». La tarjeta no estaba firmada, pero no necesitaba que lo estuviera. A la mañana siguiente, el cielo estaba sin nubes, el tipo de día perfecto que había visto cientos de veces antes. El desayuno llegó como siempre con café, pasteles y otra tarjeta doblada que simplemente decía, «Buena suerte». Pasó la mañana caminando por la terraza, desplazándose por su teléfono, dando like a comentarios en su última publicación, una foto suya en seda dorada con el pie de foto, gratitud en cada capítulo. Ya había superado los 200.000 likes. Se sentía contenta, calmada y lista para volver a casa. Pero alrededor del mediodía, sus planes empezaron a cambiar. Comenzó con una llamada del conserje diciendo que su chofer llegaría tarde. Luego una segunda llamada de su coordinador explicando que había un error con sus documentos de viaje. Le dijeron que no se preocupara, que se arreglaría en unas horas. No se alarmó. Los retrasos eran comunes, pero decidió verificar 2 veces su itinerario. El billete impreso aún estaba allí, pero cuando intentó confirmarlo en línea, el número de reserva devolvió un mensaje de error. Actualizó la página, lo intentó de nuevo y vio el mismo resultado, cancelado.
Cuando llamó directamente a la aerolínea, el representante le dijo que no había ninguna reserva activa a su nombre. Colgó, confundida, y luego llamó de nuevo a su coordinador. Esta vez nadie contestó. Envió un correo, luego un mensaje a través de la app de contactos que usaba la marca para programar. Ambos quedaron sin leer. Al anochecer, seguía en su habitación, vestida pero insegura. El aire acondicionado zumbaba en silencio. Fuera, la puesta de sol teñía la ciudad de oro. Intentó llamar a Jacob, pero la llamada no se conectó. La pantalla mostró un mensaje extranjero antes de cortarse. Lo intentó una y otra vez. En el cuarto intento, sonó una vez y luego quedó en silencio. Se dijo que no entrara en pánico. Se recordó que esto era Dubái, que todo estaba organizado, que alguien lo arreglaría. Pero por primera vez desde que llegó, sintió una extraña opresión en el pecho. La confianza que había llevado durante meses empezó a sentirse como un disfraz que ya no le quedaba. Poco después de las 9, hubo un golpe en la puerta. No era servicio de habitaciones. Un miembro del personal del hotel estaba allí con una sonrisa educada y le dijo que un coche la esperaba abajo. Dijo que había un cambio en sus arreglos de viaje y que la llevarían a reunirse con un representante de la marca para finalizar sus documentos. Dudó, pero el tono del hombre era calmado, rutinario y practicado. Agarró su bolso y lo siguió. El descenso en el ascensor se sintió más largo de lo habitual. El vestíbulo estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que vive entre medianoche y amanecer. Fuera, un coche negro esperaba con cristales tintados. El chofer salió y abrió la puerta. No habló. Ella subió, todavía intentando convencerse de que era solo un error, de que pronto estaría en su vuelo. El coche se alejó del hotel y se fundió con las luces de la ciudad. Miró las torres que una vez le parecieron hermosas. Ya no parecían símbolos de éxito, solo vidrio y silencio reflejando su propio rostro. A las 9:47, abrió su app de notas y escribió una sola línea: si algo me pasa, dile a Jacob que intenté irme. Nadie sabe si alguna vez pulsó guardar. Lo que se sabe es que su teléfono se desconectó de la red del hotel a las 10:12. Durante la hora siguiente, se movió por la ciudad, la señal saltando entre torres a lo largo de la costa. Luego, justo antes de medianoche, se apagó. Una semana después, pescadores en la costa encontraron parte del cuerpo de una joven mujer enredado en algas cerca de las rocas. La marea lo había traído en silencio, sin testigos. El ADN confirmó lo que su familia ya temía. El informe oficial lo describió como ahogamiento, un desafortunado accidente en aguas extranjeras. No hubo más detalles y no se aceptaron preguntas. De vuelta en Texas, Jacob se negó a aceptarlo. La conocía. Sabía lo cuidadosa que era, lo bien que nadaba, lo mucho que siempre había temido el océano de noche. Esperó respuestas que nunca llegaron, llamadas que nunca se devolvieron, una verdad que diera sentido a algo que nunca podría tenerlo. La historia de Aliyah había terminado en los registros oficiales. Pero para quienes la amaban, apenas comenzaba. Una pausa rápida aquí. Sé que probablemente estás inmerso en esta historia ahora mismo, preguntándote cómo se desarrolla todo, y aprecio que estés aquí para ello. Este canal es completamente nuevo, así que tu apoyo, ya sea un like, un comentario o suscribirte, realmente marca una gran diferencia. Me ayuda a seguir contando estas historias. Bien, volvamos a la historia. Para entender cómo una modelo de 23 años terminó al otro lado del mundo persiguiendo una promesa que nunca la traería de vuelta, tenemos que regresar al principio. Mucho antes de las cámaras y los seguidores, la vida de Aliyah Carter era sencilla. Nació en el sur de Dallas, la segunda de 3 hijos en una familia que trabajaba duro y esperaba lo mismo de todos los demás. Su madre, Lorraine, era enfermera y se comportaba con un orgullo estricto. Su padre, Robert, trabajaba noches en una planta de distribución. Los Carter no tenían mucho, pero mantenían la cabeza alta y la fe era el centro de su hogar. Aliyah era diferente de sus hermanos. No era rebelde exactamente, pero quería algo más allá de la rutina que vivían sus padres.
Mientras su madre ahorraba para la universidad y su padre hablaba de trabajos reales, Aliyah soñaba con luces, sesiones de fotos y gente conociendo su nombre. Pasaba horas viendo tutoriales de maquillaje en YouTube, copiando poses de revistas de moda y tomando fotos con la pantalla rota de su teléfono apoyada en una pila de libros. Su madre no lo entendía. Cada discusión entre ellas giraba en torno a lo mismo. Lorraine quería estabilidad. Aliyah quería libertad. Cuando terminó el instituto, les dijo a sus padres que no se matricularía en enfermería como planeaban. Quería construir una carrera en redes sociales. Su madre lo llamó una tontería. Su padre se quedó en silencio, pero decepcionado. La tensión se convirtió en distancia. Cuando su hermano mayor se fue a la universidad y su hermana menor empezó el instituto, Aliyah comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Consiguió turnos en una pequeña tienda de ropa modelando las prendas para sus páginas sociales a cambio de dinero y exposición. No era mucho, pero la gente lo notó. Los comentarios se convirtieron en seguidores. Los seguidores se convirtieron en oportunidades. Empezó a creer que podía lograrlo. Entonces, justo antes de su cumpleaños 21, conoció a Jacob. Jacob trabajaba en un taller de autos cerca de su apartamento. Tenía 3 años más, era callado pero cálido, el tipo de hombre que decía poco pero significaba cada palabra. Aliyah lo conoció cuando su viejo sedán se averió. Él no le cobró la reparación. En cambio, sonrió y dijo que podía pagarle trayéndole un café la próxima vez que pasara por allí. Lo hizo, y la próxima vez se convirtió en otra, y otra. A Jacob le gustaba que tuviera grandes sueños, aunque no los entendiera del todo. Era sencillo, estable y paciente, lo opuesto a todo lo caótico en su mundo. La ayudó a mudarse cuando las peleas con su madre se volvieron insoportables, ofreciéndole la habitación libre en su pequeño apartamento hasta que se pusiera de pie. Nunca se fue. Construyeron una vida con cosas pequeñas, comida para llevar de medianoche, películas antiguas, cuentas compartidas. Jacob fue su primer verdadero apoyo. Cuando sus seguidores llegaron a 10.000, la llevó a cenar a un lugar que no podía permitirse. Creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Pero el éxito en línea era lento y la vida real era cara. Para cuando cumplió 22, sus ingresos venían de pequeñas promociones y trabajos de modelo que apenas cubrían el alquiler. Todavía soñaba en grande, pero cada mes parecía apretarse más. Fue entonces cuando su vieja amiga del instituto, Yasmine Reed, reapareció. Se habían conocido años antes en el instituto, 2 chicas que hablaban de fama como si fuera algo que las esperaba. Tras la graduación, perdieron el contacto. Yasmine siempre había sido ambiciosa, competitiva y calladamente celosa de la apariencia de Aliyah. Quería la misma atención, pero nunca lo logró del todo. Así que cuando resurgió en línea 2 años después viviendo una vida de lujo, pilló a Aliyah por sorpresa. La página de Yasmine estaba llena de ropa de diseñador, jets privados y cenas caras. Sus pies de foto insinuaban nuevas asociaciones y colaboraciones internacionales. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero las imágenes eran reales. Su seguimiento explotó de la noche a la mañana. La gente de su antiguo círculo empezó a preguntar si había ganado la lotería. Aliyah le escribió por curiosidad. Volvieron a hablar, primero de cosas inofensivas, luego de negocios. Yasmine era amistosa, incluso generosa. Le dijo que había estado trabajando con una nueva red de marcas internacionales que buscaban modelos e influencers dispuestas a viajar para campañas. Dijo que pagaba mejor que nada de lo que Aliyah hubiera visto. Al principio Aliyah pensó que exageraba, pero la prueba estaba allí, las fotos, los regalos, el estilo de vida, era todo lo que Aliyah quería. Cuando insistió por detalles, Yasmine dijo que podía recomendarla a la misma red si Aliyah iba en serio. Explicó que todo era legítimo, contratos, documentos de viaje, comunicación oficial. Dijo que las marcas eran selectivas y valoraban la discreción. Sonaba profesional, casi corporativo. Aliyah dudó, pero el tono de Yasmine era convincente. Le prometió que era seguro y que nunca arriesgaría su propia reputación si no lo fuera. Unas semanas después,
Yasmín le reenvió un correo. Venía de una dirección de marketing internacional vinculada a lo que parecía una empresa automovilística de lujo con sede en Dubái. El mensaje presentaba una campaña buscando nuevas caras para un lanzamiento global. La compensación era extraordinaria, muy por encima de cualquier cosa que Ali ya hubiera recibido. El correo mencionaba una asociación con un conocido empresario, Sheikh Amir, que tenía historial apoyando talento creativo. Ali ya no lo sabía entonces, pero ese correo cambiaría toda su vida. En ese momento, se sintió como el avance por el que había rezado. Imprimió el mensaje, se lo mostró a Jacob y hablaron de lo que podría significar para su futuro. Jacob fue cauteloso. Le dijo que verificara todo 2 veces para asegurarse de que era real. Ella prometió que lo haría. Le preguntó a Yasmín por su propia experiencia, por cómo era trabajar con el equipo del Sheikh. Yasmín habló muy bien de ellos, describiendo reuniones profesionales, hospitalidad generosa y lo respetuosos que eran todos. Llamó al Sheikh un caballero y dijo que su reputación era impecable. Eso fue todo lo que Ali ya necesitó oír. Respondió al correo, adjuntó su portafolio y en días recibió un contrato formal. Todo parecía correcto, logos, firmas digitales, cláusulas sobre confidencialidad y compensación. El vuelo y el hotel se reservaron inmediatamente después de que aceptara. Le dijo a Jacob que solo estaría fuera una semana. Le dijo a su madre que había conseguido un acuerdo global que la haría sentir orgullosa. Su madre no lo creyó, dijo que sonaba a trampa. Ali ya descartó la advertencia, insistiendo en que era legítimo. Unas noches antes de partir, ella y Jacob salieron a dar un paseo en coche. Él le preguntó si estaba segura. Ella dijo que sí. Dijo que podía sentir que era el comienzo de algo grande. Cuando subió a ese vuelo, no tenía miedo. Estaba emocionada. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de demostrar finalmente que todos se equivocaban. Y en su mente, no había razón para dudar de nada. Su mejor amiga lo había hecho primero y parecía perfectamente bien. La llamada llegó temprano por la mañana. Jacob había estado dormido en el sofá, con el teléfono apretado en la mano, la televisión aún sintonizada en la cadena de noticias que había estado emitiendo actualizaciones sobre la desaparición de Ali Ya. Cuando el tono rompió el silencio, se incorporó demasiado rápido, esperando por un segundo que fuera ella. No lo era. La voz al otro lado era plana. Oficial. Ensayada. Las palabras se sentían pesadas y distantes, como si se hablaran a través del agua. Restos identificados. Confirmación de ADN. Dictamen preliminar. Ahogamiento accidental. Jacob no recordaba haber colgado. La habitación simplemente quedó en silencio de nuevo, excepto por el zumbido del frigorífico y el sonido de su propia respiración. Miró la televisión, su última foto. Ali ya en seda dorada sonriendo bajo el titular, modelo estadounidense encontrada muerta en Dubái. La imagen ya no parecía real. En horas, la historia se extendió por internet. Blogs reciclaron los mismos hechos, las mismas fotos borrosas, los mismos resúmenes a medias. Influencer encontrada muerta en el extranjero. Trágico accidente durante campaña de lujo. Cada uno terminaba igual, autoridades investigando. No se sospecha juego sucio. Su familia entró en confusión y duelo. Su madre, que había dudado del viaje desde el principio, se negó a creer lo que oía. Llamó a todos los números de contacto de la embajada, dejando mensajes que nunca se devolvieron. Su padre pasó días al teléfono con funcionarios que lo desviaban a otro. Cada conversación terminaba con la misma frase: estamos haciendo todo lo que podemos. Cuando la noticia estalló, no creyó los informes y se negó a quedarse de brazos cruzados mientras trataban la muerte de su hija como un accidente. Unas semanas después, reservó un vuelo a Dubái él mismo. Llegó con más determinación que dirección. Sin traductor, sin ayuda legal, solo su teléfono y una carpeta con capturas de los últimos mensajes de Ali Ya. Fue primero al hotel, donde el personal lo despachó educadamente y le dijo que las cámaras de su pasillo no funcionaban esa noche.
Pidió ver sus pertenencias y le dijeron que ya las habían recogido las autoridades. Frustrado y sin opciones, Malik comenzó a contactar con reporteros locales, desesperado por alguien que escuchara. La mayoría lo ignoró. Uno no. Así conoció a Leila Haddad, una periodista conocida por cubrir casos controvertidos que involucraban a la élite de Dubái. Cuando finalmente hablaron, su voz era firme pero cansada. Le dijo que la muerte de Aliyah no era la primera. Otras mujeres, en su mayoría influencers extranjeras, habían llegado para colaboraciones similares vinculadas al mismo círculo de patrocinadores ricos. Algunas se fueron en silencio, otras desaparecieron. Cada caso terminaba igual: silencio, compensación y expediente cerrado. Juntos comenzaron a rastrear lo poco que pudieron. Jacob revisó los borradores de sus redes sociales, capturas guardadas en la nube, fragmentos de correos aún recuperables del viejo portátil que usaba en casa. Lo que encontró era ordinario en la superficie: recordatorios de sesiones, recibos, pies de foto guardados. Pero enterrado entre ellos había señales de algo que nunca tuvo tiempo de explicar: notas cortas, marcas de tiempo, fotos tomadas dentro de habitaciones que no coincidían con su hotel y una cadena de mensajes que se detenían abruptamente 2 días antes de desaparecer. Cada descubrimiento hacía más difícil creer el informe oficial. Cuando Jacob compartió lo que había encontrado con la embajada, le agradecieron su cooperación y le recordaron que la investigación en el extranjero estaba cerrada. Se dio cuenta entonces de que la verdad no se había perdido. Se estaba ignorando. Leila escribió el primer artículo bajo seudónimo. No usó el nombre de Aliyah, solo las iniciales, describiéndola como una joven influencer estadounidense cuya muerte plantea preguntas sobre los círculos poderosos en los que entró. La pieza se extendió rápido en línea antes de desaparecer en 24 horas. Cuando Jacob preguntó por qué, Leila dijo que la habían contactado representantes legales y le habían dicho que la retirara. No dijo quiénes eran, solo que hablaban con autoridad. Esa noche, Jacob publicó su propia versión de la historia en redes sociales. Subió las fotos, el itinerario, los fragmentos de evidencia que la embajada se negó a reconocer. La publicación se hizo viral en horas. La gente exigió respuestas, etiquetando a funcionarios, a las marcas, al nombre del sheik. La indignación creció rápido, más fuerte de lo que nadie esperaba. Por primera vez desde la muerte de Aliyah, el silencio empezó a romperse. Reporteros comenzaron a contactar. Activistas compartieron su historia bajo el hashtag #Justicia para Aliyah. Cada día se unían más personas, conectando puntos entre casos similares que habían sido olvidados. Pero mientras el mundo discutía en línea, Jacob se sentaba solo en su pequeño apartamento, la maleta aún abierta en la mesa, su pulsera brillando bajo la luz de la cocina. El ruido de fuera no le traía consuelo. Solo le recordaba que la mujer detrás de los titulares se había ido y que las respuestas que quería podrían nunca llegar. Cuanto más tiempo se quedó Jacob en Dubái, más claro se volvía que encontrar respuestas no dependería de evidencia, sino de persistencia. Cada puerta a la que llamó se abrió a medias y luego se cerró en silencio. La embajada ya había marcado el caso como resuelto. La policía lo remitía a oficinas que no existían. Cuando pidió ver las grabaciones de seguridad del hotel, le dijeron que las cámaras del pasillo de Aliyah estaban en mantenimiento esa semana. Caminó por la playa donde la encontraron. La marea estaba baja esa mañana, el aire cargado de sal y silencio. Intentó imaginar sus momentos finales, pero la imagen se negaba a formarse. El informe decía que se había ahogado, pero no había señales de que hubiera ido a nadar, ni registro de que hubiera salido del hotel sola, ni testigo que recordara verla cerca del agua. La explicación era demasiado limpia, demasiado completa, y eso le molestaba más. Leila se reunió con él allí, con un cuaderno en la mano. Se movía con cuidado, mirando alrededor antes de hablar. Le dijo que la playa había sido buscada varias veces antes por los mismos patrulleros que luego afirmaron descubrir los restos. Para ella, se sentía escenificado, como una actuación destinada a cerrar la historia con definitividad. Había visto este patrón antes. Cada vez que un extranjero moría en circunstancias poco claras, aparecía un informe en días.
Caída accidental, fallo cardíaco, desgracia. Siempre había firmas al final, siempre selladas en alineación perfecta. El rastro de papel nunca fallaba. Jacob preguntó cuántas más había. Leila pasó las páginas de sus notas. Había al menos 4 nombres que podía confirmar. Todas jóvenes, todas mujeres, todas visitando para colaboraciones de influencers, cada una conectada a través de la misma agencia de relaciones públicas que ya no existía. Cuando Jacob le mostró el contrato de Aliyah, Leila lo estudió detenidamente. La redacción coincidía con otros 2 casos. Frases idénticas, diseño idéntico, fecha de caducidad idéntica. Solo cambiaban los nombres y los títulos de las campañas. Era un patrón, no una coincidencia. Esa noche, Jacob volvió a su hotel y leyó el contrato de nuevo. El nombre de la empresa parecía legítimo. Su logo, su dirección, incluso su número de registro parecían auténticos al buscar en línea. Pero cuando llamó al número de oficina listado, la línea reprodujo un mensaje en bucle en árabe antes de desconectarse. Envió un correo a la dirección del documento. Rebotó al instante. A la mañana siguiente, visitó el edificio listado como sede de la agencia. Era real, una torre pulida en el distrito empresarial. Pero el guardia de seguridad en recepción nunca había oído hablar de la empresa. El número de piso impreso en el contrato no existía. Tomó fotos de todo y se las envió a Leila. Ella respondió con una línea: nunca se suponía que los encontraran. Durante los días siguientes, pequeñas cosas empezaron a inquietarlo. Un coche que parecía quedarse fuera de su hotel por la noche. 2 hombres que lo siguieron al salir de un café antes de girar abruptamente. Llamadas sin sonido al otro lado. No sabía si era paranoia o una advertencia, pero empezó a tomar rutas largas de vuelta a su habitación cada noche. Leila le aconsejó que dejara Dubái y trabajara desde Estados Unidos, pero él se negó. Dijo que no podía dejarla allí. No así. Ella no discutió. En cambio, se centró en recolectar información en silencio. A través de contactos en la prensa, supo que el equipo legal del Sheikh había empezado a enviar cartas a medios recordándoles que evitaran especulaciones. En un lugar donde el poder y la imagen pesaban más que la verdad, pocos se atrevían a ignorar tales recordatorios. Aún así, pequeñas grietas empezaron a aparecer. Un miembro del personal del hotel que había servido a Aliyah en privado contactó a Leila bajo anonimato. La mujer dijo que recordaba claramente a la modelo. Amable, educada, siempre dejaba buenas propinas. También recordó que Aliyah había intentado hacer checkout un día antes de lo planeado, pero el sistema marcó su reserva como no modificable. Nadie podía anularlo sin autorización de un supervisor sin nombre. Ese único detalle lo cambió todo. Significaba que Aliyah no había planeado quedarse más tiempo. Había intentado irse. Leila y Jacob siguieron esa pista, rastreando registros del personal y logs digitales hasta encontrar una marca de tiempo del intento de checkout, 10:32 de la mañana el día antes de su desaparición. El registro mostraba acceso denegado. Minutos después, su perfil fue bloqueado por anulación de gestión. Lo presentaron a las autoridades. El oficial que los recibió miró la impresión una vez antes de deslizarla de vuelta sobre la mesa. Esta información es confidencial, dijo, y añadió, por favor, no interfieran con una investigación en curso. Jacob preguntó, ¿qué investigación? El hombre no respondió. Al final de esa semana, el nombre de Leila dejó de aparecer en la prensa local. Su editor eliminó su columna y sus artículos desaparecieron del archivo en línea del periódico. Llamó a Jacob una noche y le dijo que su permiso de trabajo estaba repentinamente bajo revisión. Sonaba calmada, pero él podía oír el agotamiento en su voz. Cuando le ofreció pagar su billete para salir del país, ella se negó. Si me voy, dijo, la historia muere. A la mañana siguiente, le envió una carpeta de archivos encriptados, copias de documentos que había recolectado durante años. Si algo me pasa, decía su mensaje, asegúrate de que salgan a la luz. Esa línea se quedó con él. Era la misma que Aliyah había escrito en su teléfono antes de desaparecer.
Por primera vez, Jacob empezó a creer que lo que le había pasado no era solo tragedia o coincidencia. Era parte de algo mayor, algo diseñado para permanecer invisible. Cuanto más buscaba, más se daba cuenta de lo invisible que ya se había vuelto ella. Sus perfiles en línea seguían activos, seguían ganando seguidores, seguían llenos de comentarios de gente que no sabía que se había ido. El algoritmo la mantenía viva, republicando su sonrisa en miles de pantallas. De alguna forma, seguía moviéndose, atrapada para siempre entre la vida que construyó y la verdad que nunca pudo contar. Y en el silencio que siguió, Jacob decidió que si nadie más contaba esa verdad, él lo haría. Jacob no sabía por dónde empezar, así que empezó pequeño. Compró un cuaderno barato en una tienda de la esquina y comenzó a anotar todo. Las horas, los lugares, los nombres, incluso las emociones que venían con ellos. No era investigador, pero tenía algo que nadie más tenía, tiempo y razón. El mundo podía seguir adelante. Él no podía. Se quedó en Dubái más tiempo del que nadie pensó. Sus ahorros desaparecieron rápido. Algunas noches durmió en hoteles económicos, otras en la sala de espera del aeropuerto, en cualquier lugar que no se sintiera como su antigua suite. Cada mañana recorría sus pasos, el vestíbulo del hotel, las calles alrededor, el puerto deportivo, el restaurante desde el que había publicado. Llevaba su foto en la mano, preguntando si alguien la recordaba. La mayoría decía que no. Algunos dudaban, miraban alrededor y susurraban si antes de alejarse. Leila seguía alimentándolo con lo que podía encontrar. Cada pista, cada pedazo de papel, cada captura. La mayoría no llevaba a nada, pero un archivo, uno que había escondido bajo un nombre falso, finalmente les dio algo. Era un memorando interno de una agencia de viajes usada por la fundación del Sheikh. El documento mencionaba arreglos de viaje para influencers vinculados a contratos promocionales. Al final del memorando había una lista de iniciales. 3 coincidían con los nombres en los viejos casos de Leila. El mismo archivo mostraba facturas de honorarios por apariciones transferidos a cuentas offshore. Cuando verificó los números de ruta, todos llevaban al mismo centro financiero en Bahrein. Las cantidades eran enormes. Los pagos no eran por modelaje. Eran compensaciones. Dinero pagado tras incidentes para silenciar quejas. El patrón era casi perfecto: contacto, contrato, desaparición, acuerdo, silencio. Jacob se sintió enfermo al leerlo. Cada número en esa página era la historia de alguien como ella. Planeaban hacerlo público, pero sabían que una vez lo hicieran, la ventana se cerraría. Leila contactó a 2 corresponsales extranjeros en los que confiaba, ambos trabajando para medios europeos menos propensos a ceder bajo presión. Le dijo a Jacob que se escondiera, que dejara el país unas semanas mientras ella reunía todo. Él no escuchó. Quería confrontar a las personas que le habían mentido, mirar a uno de ellos a los ojos y preguntar cómo podían borrar una vida tan fácilmente. Volvió al hotel donde Aliyah se había quedado, fingiendo ser un familiar recogiendo papeleo sobrante. La recepción le entregó un sobre. Dentro había fotocopias de sus formularios de registro y una renuncia sin firmar escrita en árabe e inglés. Una línea le llamó la atención: la huésped consiente en estancia extendida según lo requiera la agencia anfitriona. La fecha junto a la firma era de 2 días después de su vuelo de regreso programado. La letra parecía la suya, pero más delgada, más temblorosa. Tomó una foto y se la envió a Leila. Ella le dijo que no volviera. 2 días después, cuando llamó a su número, estaba desconectado. Su correo dejó de funcionar. Los archivos encriptados que había compartido seguían allí, pero su nombre había desaparecido de todo registro en línea de la revista para la que trabajaba. Contactó a sus colegas. Ninguno respondió. Uno finalmente contestó con una sola línea: se ha quedado callada. No la busques. El silencio que siguió fue más pesado que el duelo. Jacob entendió ahora lo que ella quiso decir con «si algo me pasa». Subió los documentos que le había dado a un servidor anónimo. Luego escribió una larga publicación en la página de Aliyah.
Incluyó capturas, registros de viaje, fragmentos de contratos y el memorando de Leila. Etiquetó a la embajada, la aerolínea, la fundación empresarial del Sheikh. La publicación se hizo viral en horas. Gente de todo el mundo comenzó a investigar. Usuarios de Internet compararon nombres de empresas, compararon fotos antiguas y encontraron más mujeres que habían desaparecido bajo los mismos viajes promocionales vagos. Se convirtió en una ola, una demanda furiosa y descoordinada de verdad. Reporteros internacionales contactaron pidiendo entrevistas. Jacob los rechazó a todos. No perseguía fama. Solo quería que el registro existiera. Si la borraron en Dubái, no podían borrarla en todas partes. En una semana, los abogados del Sheikh publicaron un comunicado negando cualquier conexión con estos rumores sin fundamento. Llamaron a los documentos fabricaciones y amenazaron con acciones legales contra cualquiera que los compartiera. Pero la historia ya se había extendido demasiado. Medios importantes la recogieron. La embajada publicó un nuevo comunicado prometiendo revisar todos los casos recientes que involucraran a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Sonaba oficial, pero Jacob sabía que no significaba nada. Una noche tarde, una cuenta anónima le escribió en redes sociales. Contenía un solo archivo de vídeo, grabación de seguridad granulada de lo que parecía un pasillo de hotel. La marca de tiempo coincidía con la noche en que Aliyah desapareció. Las imágenes mostraban a ella caminando rápido hacia el ascensor, con un abrigo ligero, el teléfono en la mano. Un hombre la seguía unos segundos después. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero su complexión era familiar. El clip terminaba antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Jacob lo envió a periodistas. En horas, el archivo desapareció de la web. Las cuentas que lo compartieron fueron suspendidas por violaciones de privacidad. Pero la imagen de ese pasillo se quedó grabada en su mente. La forma en que ella giró la cabeza como sintiendo a alguien detrás. La tensión en sus hombros. El miedo que parecía flotar en el aire. Los archivos de Leila, el memorando, las imágenes, todo formaba una forma que nadie quería nombrar en voz alta. Poder, dinero, silencio. Jacob se dio cuenta de que la verdad no vendría de las personas al mando. Tendría que venir de quienes se negaban a olvidar. Y así, mientras los funcionarios negaban y los periodistas dudaban, hizo lo único que quedaba por hacer. Siguió contando su historia. Subió cada detalle, cada cronología, cada pregunta sin respuesta. Construyó un hilo tan largo que era imposible ignorarlo. Al final del mes, millones lo habían leído. El rostro de Aliyah estaba en todas partes de nuevo, no como influencer, no como modelo, sino como una pregunta que nadie podía enterrar ya. Pasaron semanas y lo que había empezado como duelo se convirtió en una especie de misión que Jacob ya no podía detener. No dormía mucho. Comía cuando se acordaba y pasaba el resto del tiempo revisando los fragmentos que ella había dejado. Su teléfono estaba bloqueado, pero su cuenta en la nube no. Eso se convirtió en su enfoque. Descargó todo, mensajes, fotos, notas, memos de voz, incluso borradores de publicaciones que nunca publicó. Se sintió invasivo, pero era la única forma de seguir oyendo su voz. La mayoría era ordinario, fotos de comida, notas sobre ángulos de iluminación, capturas de vuelos, hashtags, pies de foto de los que estaba orgullosa. Pero cuanto más atrás iba en el tiempo, más cambiaba el tono. Había carpetas llamadas simplemente de trabajo. Dentro había recibos de restaurantes, servicios de coche y números de teléfono desconocidos guardados solo con iniciales. Había vídeos borrados, fragmentos de conversaciones y grabaciones cortas que se cortaban a mitad de frase. Un archivo lo detuvo en seco. Una nota de voz de 12 segundos con marca de tiempo de 2 noches antes de su desaparición. El audio era débil, pero el miedo en su tono era inconfundible. La voz de Aliyah decía algo sobre querer irse temprano, seguida por una voz de hombre baja y calmada preguntándole por qué se apresuraba. Se oyó una silla arrastrándose, una respiración aguda y luego la grabación terminó. La reprodujo una y otra vez hasta memorizar cada sonido.
Cuando envió el clip a un viejo contacto de Leila en Europa, el periodista confirmó lo que ya sospechaba. La voz coincidía con una grabación pública del Sheikh hablando en un evento años antes. Ese pequeño pedazo de prueba lo cambió todo. El audio no era lo suficientemente claro para un tribunal, pero era lo suficientemente innegable para el mundo. Lo publicó en línea con el título La última conversación. En horas, se extendió por plataformas, alcanzando millones. La reacción fue inmediata. Algunos lo llamaron falso, otros escalofriante. Algunos se negaron a creerlo por completo, pero muchos reconocieron lo que representaba. Una voz que había sido silenciada hablando de nuevo. Después de eso, la gente empezó a enviarle más archivos. Antiguos empleados, exasistentes, fuentes anónimas. Todos compartieron fragmentos, manifiestos de viaje, facturas borradas, mensajes internos sobre clientes VIP. Cada documento pintaba la misma historia con líneas más nítidas. Era una máquina, un sistema que disfrazaba explotación como oportunidad. Los nombres cambiaban, pero la estructura permanecía igual. A medida que crecía el ruido, también la resistencia. Sus publicaciones eran marcadas, su cuenta suspendida, su correo lleno de advertencias en lenguaje legal. Alguien entró en su apartamento mientras estaba fuera. No robaron nada, pero su portátil había sido movido. Empezó a guardar copias de todo fuera de línea, escondidas en lugares que esperaba que nadie pensara buscar. En medio de todo, llegó un mensaje inesperado. Venía de una dirección que parecía aleatoria sin nombre adjunto. El asunto solo decía, ella intentó luchar. Adjunto había una sola fotografía. Aliyah de pie en un pasillo tenue mirando a la cámara. Parecía calmada, casi en paz, pero sus ojos contaban otra historia. Cansada, resignada, como si ya supiera lo que venía. En la esquina de la imagen aparecía una figura borrosa detrás de ella. No podía probar de dónde venía ni cuándo se tomó, pero sabía que era real. Era el mismo pasillo de las grabaciones de seguridad. La miró durante mucho tiempo y luego la añadió al hilo en línea. No puso pie de foto. No lo necesitaba. Por primera vez, importantes medios empezaron a tratar el caso en serio. El clip de audio, los documentos, la fotografía, fue suficiente para romper el silencio. Reporteros internacionales contactaron a los representantes del Sheikh para pedir comentarios. Lo negaron todo. La investigación oficial en Dubái permaneció cerrada, pero agencias extranjeras iniciaron sus propias indagaciones. Un mes después, Jacob recibió un paquete por correo. Sin remitente, sin nota. Dentro había una pequeña memoria USB y un llavero grabado con la palabra Carter. La memoria contenía datos de respaldo recuperados del teléfono de Aliyah, la versión completa de los archivos de audio que había publicado antes. La grabación final era más larga de lo esperado. Empezaba con su respiración, estable pero nerviosa. Luego venía de nuevo la voz del hombre, pidiéndole que se sentara. Sonaba paciente, como alguien explicando algo simple. Ella dijo que quería irse. Él dijo que debería descansar. Hubo una pausa, luego un ruido agudo, una puerta abriéndose, pasos, su voz subiendo lo justo para decir, por favor, no. El clip terminó allí. No subió ese. Algunas cosas no necesitan oírse para creerse. En cambio, escribió una nueva publicación. No habló de evidencia ni corrupción ni culpa. Escribió sobre quién era ella, su risa, su terquedad, la forma en que creía que podía cambiar su vida con pura voluntad. Recordó a la gente que la historia que seguían no era sobre escándalo, sino sobre una mujer que había confiado en el mundo equivocado. La publicación se hizo viral de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. No era ira lo que la llevaba. Era empatía. Extraños dejaron comentarios llamándola valiente, amable, inolvidable. La gente empezó a compartir sus propias historias. Veces que ignoraron banderas rojas. Veces que les prometieron algo demasiado bueno para ser verdad. Cuanto más fuerte crecía la historia, más decidido se volvía alguien a enterrarla.
Empezó en silencio. Las publicaciones de Jacob comenzaron a desaparecer sin aviso. La plataforma citó preocupaciones de derechos de autor y violaciones de privacidad, aunque él había usado sus propias fotos y grabaciones. Cuando apeló, los rechazos llegaron al instante, redactados como si los hubiera escrito una máquina. Luego vinieron los correos. Al principio, peticiones educadas de un bufete que representaba la red empresarial del Sheikh. Le agradecían su pasión, pero le instaban a retirar materiales inexactos que pudieran engañar al público. Una semana después, el tono cambió. Las palabras difamación y consecuencias legales aparecieron en negrita. Las ignoró. 2 días después, hackearon sus cuentas. Las publicaciones se reemplazaron con pies de foto vacíos o fotos de atardeceres. Parecía aleatorio, pero no lo era. Las historias que llevaban evidencia desaparecieron primero. Las que hablaban de su vida quedaron intactas, como si alguien quisiera reescribirla en algo inofensivo. La prensa siguió el ejemplo. Artículos que antes vinculaban su muerte a corrupción fueron editados en silencio. Los párrafos sobre la fundación del Sheikh desaparecieron, reemplazados por lenguaje neutral, afirmaciones no verificadas, especulación, revisión en curso. Secciones enteras de comentarios desaparecieron de la noche a la mañana. Incluso los periodistas que habían contactado empezaron a callar. El viejo editor de Leila fue uno de ellos. Cuando Jacob finalmente lo contactó, el hombre habló en frases cortas, con voz tensa. Dijo que había intereses internacionales involucrados y que continuar la cobertura comprometería la estabilidad regional. Jacob se dio cuenta entonces de que el encubrimiento no era rumor. Era activo, coordinado y poderoso. Decidió sacar la evidencia fuera de línea. Lo imprimió todo, contratos, correos, extractos bancarios, capturas, incluso las viejas notas de voz de Aliyah transcritas a mano. Lo selló en una carpeta gruesa etiquetada verdad. Si borraban el rastro digital, el papel sobreviviría. Pero borrar no era suficiente para quienes intentaban silenciarlo. Una noche, mientras conducía a casa, un SUV negro lo siguió varios bloques antes de girar sin luces. Otra vez, un hombre en traje se le acercó fuera de su hotel, sonriendo demasiado fácilmente, advirtiéndole que estaba involucrado en algo más grande de lo que se daba cuenta. Jacob no respondió. Había dejado de sentir miedo en el momento en que la perdió. De vuelta en Texas, las cosas no eran más seguras. Notó el mismo número llamándolo tarde por la noche, el mismo coche aparcado cerca de su apartamento. Los amigos empezaron a preocuparse. Algunos le pidieron que lo dejara, otros lo evitaron por completo. Para ellos, se había convertido en una obsesión. Pero para Jacob, era propósito, el único que le quedaba. Mientras tanto, la fundación del Sheikh lanzó una campaña para limpiar su imagen. Eventos benéficos lujosos, donaciones públicas, portadas de revistas, todo pintándolo como un filántropo malentendido por los medios occidentales. Dio entrevistas sobre desinformación digital y cultura de cancelación. Cada cita era pulida, cada aparición deliberada. El mundo siguió adelante porque era más fácil creer una mentira envuelta en lujo que una verdad empapada en duelo. Durante meses, Jacob luchó contra sombras. Sus publicaciones llegaron a menos gente. Su página quedó enterrada bajo nuevas tendencias, nuevas controversias. Los algoritmos que una vez difundieron su mensaje ahora lo ignoraban. Pero aunque su audiencia se redujo, se negó a parar. Subió un archivo final, una copia escaneada del contrato con su firma falsificada, la que autorizaba su estancia extendida. Ese archivo se compartió miles de veces antes de desaparecer también. Entonces ocurrió algo inesperado. Una periodista de investigación de Londres lo contactó en privado. Había seguido la historia, verificando los documentos, rastreando el dinero. Su medio tenía suficiente protección internacional para publicar sin miedo. Prometió contarlo exactamente como era, con cada nombre intacto. Cuando el reportaje finalmente se publicó, explotó en todas las grandes cadenas. Detallaba años de pagos ocultos, agencias falsas y la eliminación silenciosa de testigos.
Mostraba cómo cada hilo llevaba de vuelta a las mismas oficinas, las mismas firmas, el mismo hombre que había sonreído en entrevistas mientras lo negaba todo. La indignación pública regresó más fuerte que antes. Gobiernos reabrieron indagaciones. Activistas exigieron rendición de cuentas diplomática. Los negocios del Sheikh empezaron a perder contratos en el extranjero. Por primera vez, alguien con poder real estaba acorralado por la verdad. Pero el poder rara vez se rompe limpiamente. Sus abogados contraatacaron con demandas. Enmarcaron la evidencia como fabricada. A Jacob como inestable, a la periodista como motivada políticamente. Inundaron Internet con bots, artículos falsos y contraacusaciones hasta que nadie podía distinguir lo real de lo falso. La verdad y la mentira se difuminaron, y el mundo, como siempre, pasó al siguiente titular. La presión no se desvaneció esta vez. Los archivos, las grabaciones y la indignación pública interminable forzaron la reapertura del caso en un lugar donde el dinero solía borrar todo. Las cuentas de su fundación fueron congeladas, sus viajes restringidos y la gente que una vez trabajó para él empezó a hablar. Lo que había parecido un imperio impecable ahora parecía una red construida para ocultar crímenes. Cuando finalmente ocurrió el arresto, fue silencioso y deliberado. Las cámaras lo capturaron saliendo de un SUV negro, aún con traje a medida. Expresión calmada como si creyera que nada de esto podía tocarlo. Había vivido toda su vida convencido de eso. Meses de audiencias siguieron y por primera vez su historial quedó a plena vista. Los cargos iban mucho más allá de Aliyah. Los investigadores descubrieron años de casos similares enterrados bajo pagos y reportes falsificados. Mujeres habían sido traídas para proyectos, aisladas e intimidadas hasta el silencio. Algunas salieron vivas, otras no. Su influencia había mantenido cada acusación fuera del papel hasta ahora. Cuando quedó claro que la evidencia no podía enterrarse, aceptó un acuerdo de culpabilidad, una confesión completa a cambio de una sentencia reducida. Pensó que lo haría parecer cooperativo. En cambio, lo desnudó por completo. Empezó desde el principio. Admitió que primero supo de Aliyah a través de Yasmín Reed, su vieja amiga del instituto que de repente había empezado a vivir rica. Yasmín había sido reclutadora. Enviaba a su equipo fotos, conteos de seguidores y notas sobre candidatas potenciales. Describió a Aliyah como hermosa, disciplinada y ansiosa por oportunidades. Por eso, le pagaron lo que llamaban una comisión de descubridora. Dijo que Aliyah captó su atención inmediatamente. Destacaba porque no jugaba el juego. Era educada pero firme. No coqueteaba, no suplicaba, no perseguía favores. Eso lo irritaba. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Le dijo al tribunal, quería su respeto, y cuando no pude ganármelo, quise control. Admitió que tenía un historial de violencia y que durante años nadie se había atrevido a detenerlo. Su temperamento era legendario en su círculo. El personal sabía que si quería a alguien, esa persona era entregada. Y si alguien se negaba, desaparecía. Dijo que su obsesión con Aliyah creció cuanto más tiempo se quedó. Ella seguía mencionando a Jacob, su novio en casa, y eso lo enfurecía. Para él, ya no era una mujer. Era un desafío que tenía que ganar. Cuando siguió diciendo no, su ego convirtió ese rechazo en rabia. La noche que la atacó no fue un error. Fue una decisión. Quería castigarla por negarse. Quería probar que sus límites no significaban nada. Cuando ella intentó irse a la mañana siguiente, aún conmocionada pero decidida, llamó a su equipo de seguridad y les dijo que se encargaran. Esas fueron sus palabras exactas. No quiso consolarla ni calmarla. Quiso acabar con el problema. Sus hombres la encontraron cerca del corredor de servicio junto a los ascensores. La escoltaron fuera de la vista de las cámaras principales. Él no los siguió. Simplemente esperó en su suite hasta que alguien confirmó que estaba hecho. Más tarde esa noche, la señal de su teléfono desapareció. Por la mañana, ya había aprobado un informe fabricado llamándolo ahogamiento accidental. No estaba en pánico.
Estaba orgulloso. Ali ya había herido su orgullo y en su mente eliminarla restauró su control. Cuando el fiscal le preguntó si entendía lo que eso significaba, dijo solo, me avergonzó. Lo arreglé. La sala quedó en silencio. La arrogancia era escalofriante. Siguió describiendo cómo se manejó la limpieza. Registros del hotel alterados, grabaciones de seguridad borradas, personal pagado, un descubrimiento escenificado cerca de la costa días después. Describió todo el proceso como una operación empresarial, sin emoción y preciso. Lo había hecho antes. Nombró a los hombres que cumplieron sus órdenes. Nombró a los oficiales que aprobaron el informe falso. Nombró a las empresas que blanquearon dinero para el silencio. Y finalmente nombró a Yasmín. Fue arrestada por conspiración y fraude, aceptando un acuerdo de culpabilidad por tiempo reducido a cambio de evidencia. Cuando terminó, el juez lo llamó el abuso más calculado de riqueza y poder que este tribunal haya registrado jamás. El Sheikh enfrentaba originalmente cadena perpetua, pero tras llegar a un acuerdo de culpabilidad y proporcionar una confesión completa, el tribunal redujo su castigo a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 10. No era justicia completa, pero era la primera consecuencia real que había enfrentado jamás. Un hombre poderoso finalmente enjaulado por su propia verdad. Varios de sus ayudantes fueron condenados junto a él. Su fundación fue disuelta. Sus cuentas congeladas y lo que quedaba de su fortuna fue incautado por el Estado. Fuera del tribunal, Jacob estaba entre una multitud de reporteros. No habló hasta que se leyó el veredicto. Cuando le preguntaron si estaba satisfecho, dijo en voz baja, no busco satisfacción. Solo quería que su historia se contara tal como ocurrió. El cuerpo de Aliyah finalmente fue traído a casa. Su madre colocó una rosa blanca en el ataúd. Su padre susurró una oración. Jacob se quedó hasta que la luz empezó a desvanecerse, trazando su nombre con la mano. La confesión no deshizo lo sucedido, pero hizo una cosa permanente. Aliyah Carter ya no era solo un titular. Era una verdad que ningún dinero podía enterrar de nuevo. Antes de que su nombre se convirtiera en titular, antes de Dubái, antes de todo el ruido que siguió, Aliyah Carter era solo una mujer de 23 años que creía que podía cambiar su vida. No perseguía fama por codicia. Quería libertad, reconocimiento, una oportunidad de probar que podía ser más de lo que la gente esperaba de ella. Creía que el trabajo duro y la esperanza eran suficientes. Esa creencia la llevó a la mitad del mundo. La puso cara a cara con un hombre que veía a las personas como cosas para poseer. Alguien que confundió atención con afecto y poder con amor. Cuando ella dijo no, él le quitó todo, pensando que el mundo nunca notaría la diferencia. Pero el mundo sí lo descubrió. Y si hay una cosa que su historia nos recuerda, es que el mal no siempre viene con un arma en la mano. A veces viene con una oferta, una promesa y una sonrisa que parece demasiado buena para ser verdad. Si encontraste esta historia tan absorbente como nosotros, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna subida nueva. Compartimos historias reales que exponen poder, engaño y los lados más oscuros de la naturaleza humana. Casos que el mundo intentó olvidar, pero nosotros nos negamos a dejar que se desvanezcan. Gracias por ver.